Me resulta muy grato darles la bienvenida nuevamente a nombre del Tribunal Electoral y de su Instituto de Estudios Democráticos a la serie de mesas redondas, perspectivas y análisis del superciclo electoral 2021-2024 que se realiza en conjunto con IDEA Internacional. En la jornada de hoy se examina la reciente elección general de la República de El Salvador, convocada para elegir ejecutivo, legislativo y gobiernos locales. En lo que corresponde al presidente de la República, la elección se convocó para suplir el mandato presidencial correspondiente al periodo que va de 2024 a 2029. No se requerirá aparentemente segunda vuelta, ya que el actual presidente Nayib Bukele, que fue candidato también a la reelección, parece que superó ampliamente el 50% de los votos válidos. Su más cercano contendor del Frente de Farabundo Martí Liberación Nacional, Manuel Flores, obtuvo apenas el cerca del 7%, pero todos estos datos son muy provisionales porque sabemos que no han sido oficializados todavía los resultados de este torneo. Estas elecciones legislativas también, recordemos, ofrecen novedades que van a ser examinadas seguramente por nuestros invitados del día de hoy, ya que es la primera vez que se eligen 60 diputados para la Asamblea Legislativa de El Salvador, antes el número era mayor, así como miembros para los consejos municipales, que de los 44 municipios del país ahora, luego de que efectivamente los municipios eran mucho más numerosos, hasta 262 en la regulación jurídica previa. La jornada electoral se desarrolló con enorme participación, tanto de los salvadoreños como en El Salvador, como fuera de El Salvador, y eso es un dato notable, y también se felicita a El Salvador por haber hecho esa jornada disfrutando por lo menos en aparente calma, lo que en América Latina siempre es digno de celebración. Sin embargo, la comunidad internacional y alrededor del mundo realmente muchos promotores de la democracia han seguido de cerca estos comicios debido a la naturaleza polémica del presidente candidato y de la falta de atención a las reglas constitucionales que originalmente regulaban esta materia. En los últimos años, de hecho, se ha observado un proceso de democratización gradual, con incremento en violaciones a los derechos humanos, y estas elecciones son sin duda un punto de inflexión clave en ese proceso. El análisis de lo ocurrido y de las implicaciones que para el futuro de El Salvador tendrán las elecciones recientemente realizadas ocupará la agenda de discusión sobre la democracia en América Latina en los próximos días y meses. Ahora bien, el día de hoy, como suele ser nuestro compromiso, el análisis de los eventos en El Salvador estará a cargo de un selecto grupo de expertos. Nos acompañan el día de hoy Ruth López, Raúl Benítez y Gabriel Las Santos. Ruth López es abogada y notaria salvadoreña, máster en Derecho Electoral por las Universidades de Castilla-La Mancha y Valencia y en Derecho Societario por la Universidad de Barcelona. Fue asesora jurídica de la presidencia del Tribunal Supremo de Elecciones de 2009 a 2014 y de la Dirección General del Instituto Salvadoreño del Seguro Social de 2014 a 2019. Es integrante del Consejo Directivo de la Superintendencia de Competencia desde 2014 hasta el 2021 y consultora en temas electorales y de transparencia, parte del grupo docente de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, a cargo de las materias de Derecho Mercantil, Derecho Electoral y Rendición de Cuentas. Actualmente es jefa del área de Anticorrupción y Justicia de la Fundación Cristosal. Por otro lado, Raúl Benítez es investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Es presidente del colectivo de análisis de la seguridad con democracia, CACEDE, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Tiene estudios en sociología en la UNAM, de maestrías en economía y política internacional en el CIDE y de doctorado en estudios latinoamericanos en la UNAM. Desde 1990, el doctor Benítez es profesor del Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina y del Colegio de Defensa Nacional de México, entre otras ejecutorias que son numerosas ciertamente. Gabriela Santos, por su parte, es abogada y notaria, directora del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, es docente e investigadora con interés en derechos humanos, derecho constitucional, derecho electoral y democracia paritaria. A todos ellos, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y estamos seguros que van a proporcionarnos muchísima información y análisis de calidad para entender lo que pasa en El Salvador. También participa de este evento, como no puede ser de otra manera, nuestro colega y amigo, el doctor Carlos González, quien servirá como moderador del evento de hoy, uno también de los anfitriones de este evento, porque como he dicho, se trata de una actividad realizada en conjunto entre IDEA Internacional y el Tribunal Electoral de Panamá.
El doctor Carlos González es gerente de proyecto de asistencia técnica que brinda al Tribunal Electoral, Instituto eh, IDEA Internacional en nuestro país. El doctor González Martínez también es profesor de la maestría en Derecho Electoral de la Universidad Michoacana en San Nicolás de Hidalgo y de la Fundación Ortega y Gasset de España en México, donde imparte la maestría en gobierno. Eh, Carlos es especialista con más de 20 años de experiencia en temas electorales, de transparencia, de capacitación y participación ciudadana. Ha ocupado cargos de responsabilidad en órganos constitucionales autónomos que garantizan derechos humanos fundamentales a los ciudadanos, así como las tres instituciones electorales federales mexicanas y del Instituto Electoral de la Ciudad de México, así como de otros organismos. El hecho de que nos reunamos en esta ocasión en torno a lo que sucede en El Salvador no escapará a nadie en el auditorio. Se debe a la evolución que ha tenido ese país en los últimos años, ha alcanzado los titulares de los periódicos precisamente por las transformaciones que ha vivido a partir particularmente del liderazgo de Nayib Bukele. Los recientes comicios se llevaron a cabo en un contexto sin precedentes en más por más de una razón. Una de ellas es que las elecciones marcan por primera vez la realización de elecciones bajo regímenes de excepción desde la firma de los acuerdos de paz en 1992. Es un régimen de excepción que se viene prorrogando por más de casi ya 700 días eh, y que implica, por supuesto, limitaciones a la hora de realizar campañas electorales y disfrutar de los derechos fundamentales relacionados con el ejercicio de los derechos políticos. La segunda razón es que por primera vez también se realiza una elección en la que se elige a un presidente en activo, por más que se haya girado sobre la idea de las licencias y separaciones del cargo. El presidente Nayib Bukele se ofrece como candidato presidencial y en ese sentido surge una nueva interpretación de la cláusula que limitaba ese tipo de participación política en El Salvador. Y la nueva interpretación surge también a raíz de una renovación abrupta de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y de otros altos dignatarios de la justicia en ese país, por lo cual se ha llamado mucho la atención sobre los desenlaces de esos cambios y que son indudablemente la interpretación de la nueva interpretación de la Constitución que ha permitido a Nayib Bukele participar en el proceso electoral. Y además ha habido reformas electorales sustantivas eh, que han tenido impacto sin duda en el resultado, o lo tendrán cuando conozcamos los resultados finales de estas elecciones, particularmente en la reducción del número de escaños en la Asamblea, el reemplazo de la fórmula de adjudicación de curules e igualmente de la participación de los salvadoreños en el extranjero o la reducción drástica del número de municipios en todo el país. Todas estas cuestiones suceden además con relativa cercanía al mismo proceso electoral, lo cual es contraindicado por parte de todos los técnicos que a nivel mundial estudian la materia. Las reglas deben ser conocidas con mucha anticipación por todos los participantes y no poco tiempo antes de realizarse los comicios. Concluyo estos comentarios breves que sin duda servirán de abreboca a lo que van a explicar con mucho conocimiento y con mucha profundidad nuestros invitados de hoy, recordando que esta serie de mesas redondas están enfocadas en examinar los procesos electorales en América Latina, en este caso toca El Salvador, pero todas las videoconferencias se transmiten por la plataforma Zoom y por la plataforma YouTube del INET. Y se conservan en nuestro canal de YouTube, de tal forma que el instituto las ofrece siempre para el aprovechamiento posterior de aquellos que quieran volverlas a ver o no tener la oportunidad de participar en directo, van a poder luego consultarlas, repito, en nuestra plataforma de YouTube del Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral de la República de Panamá. Me complace, por último, reiterar la bienvenida a todos los que forman parte de la mesa principal de las deliberaciones de hoy, pero también a todo el auditorio que en la República de Panamá y a lo largo del continente siguen estas mesas redondas para conocer los últimos detalles sobre el acontecer electoral en nuestra región. Muchísimas gracias a todos y los dejo con la sabia conducción de Carlos González. Muchas gracias, querido Salvador. Pues inmerecidas tus palabras de presentación a mi persona, te lo agradezco y al mismo tiempo presento a Salvador, es el
director ejecutivo del Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral de Panamá, la institución que nos recibe y nos cobija en estos ejercicios. Como hemos podido apreciar, pues uno de los constitucionalistas más reconocidos y apreciados de Panamá. Muchas gracias, Salvador, por la introducción. Bueno, Salvador nos ha hecho ya un espléndido enmarque de esta conversación y además ha presentado la hoja de vida de ustedes, obviamente el resumen que permite un programa de este tipo. Y a mí me toca nada más apostillar un par de temas para iniciar el debate y hacer también un par de anuncios parroquiales, se dice ahora desde nuestro laicismo extraño en nuestra región. El primero de ellos es que, ya lo dijo Salvador, estamos transmitiendo en 2 plataformas en línea y cada una de ellas tiene su recurso para poder hacer preguntas, comentarios, críticas, desde luego, si fuera el caso, que el equipo de formación ciudadana que hace posible este enlace irá compilando y me las transmitirá para que yo pueda compartirlo con las y el panelista. La segunda es que tendremos una dinámica en 3 bloques. Un primer bloque en el que escucharemos una exposición libre de nuestras y nuestro panelista hasta por 12 minutos, seguido de lo cual tendremos una segunda ronda en la que por 3 minutos, 4, podrán ampliar algún tema o debatir algo de lo que sus colegas habrán expresado. Si hubiera ya para entonces preguntas o comentarios, yo los pondré a consideración del panel. Y una tercera y última ronda más dedicada a preguntas y respuestas de nuestro público. Desde luego, pues les invitamos a participar y a hacer sus preguntas, comentarios, aportaciones al debate. Bueno, comenzando por el principio, déjenme decirles que no fue tan fácil, y creo que no lo logramos del todo bien, poner un título a esta conversación. Sabíamos que era urgente, que era es muy pertinente y que además la calidad de las personas que nos acompañan garantizaba que fuera el título que fuera, sería un buen ejercicio. Pero nosotros lo titulamos pensando que las cosas iban a transcurrir de una manera distinta a la que están transcurriendo. El Salvador 2024, el desafío democrático de la reelección de Nayib Bukele, dando por sentado que eso ocurriría. Todo parece indicar que más o menos eso es lo que va a ocurrir. Pero la primera paradoja que quiero poner para que nuestros y nuestras panelistas puedan aclararnos al auditorio y al de la voz, es pues que todavía no hay resultados oficiales. Entonces no hay manera de decir que ya hubo o no hubo una reelección. Primer tema. Segundo tema, ya lo dijo Salvador, otra paradoja es que se va a reelegir a alguien que en principio no tenía base constitucional para hacerlo. ¿Por qué? ¿Y qué fue lo que ocurrió y cómo podemos explicarnos? Tercer asunto, sí fue la elección de la presidencia, pero Salvador nos ha recordado también del Poder Legislativo de El Salvador. Y aun cuando no tenemos resultados oficiales, todo parece indicar que el partido del presidente ha o podría estar ganando una mayoría más que avasalladora en el número de curules que estuvieron a elección popular. Es por todas estas razones que El Salvador, las elecciones, que no fue solo la presidencial, de este fin de semana ocupan sin duda un lugar prominente en el seguimiento de los procesos democráticos electorales en la región y yo diría en el mundo, no solamente por los asuntos procedimentales que ya he referido, sino por otros que Gabriela Santos contribuyó con Harry Brown aquí en el CIEPS de Panamá, en un libro espléndido sobre los populismos en Centroamérica, que ya se agotó. Yo tengo mi ejemplar, pero he ido a conseguir otros para obsequiar y no hay. Qué bueno. Esperemos que pronto haya muchas siguientes ediciones. Pero este es un fenómeno que también llama la atención en el mundo y en América Latina, pero en El Salvador particularmente por
yo diría hasta estridencia con que estos populismos se expresan ahí. Bueno, desde luego el tema de la seguridad, ustedes nos dirán, ¿realmente está resuelto? Parece que no tanto, ¿no? Pero lo cierto es que parte de la popularidad, parece ser constatada de manera amplia que goza el presidente, tiene que ver con este tema, cómo los problemas en la democracia pueden resolverse o no con más o con menos democracia, y ese es parte también del dilema. Es decir, que sí está como para discutirse con expertas y expertos este asunto, como lo vamos a hacer hoy, y celebramos que sea así. Una última apostilla. Celebro que con la complicidad, diría yo, del INED, mantenemos el récord de tener nuestros webinars y paneles siempre con paridad de género, y celebro que ahora dos colegas mujeres estén en este panel, además de Raúl Benítez, experto por todos, o por muchos de nosotros, más que reconocido. Bien, vamos a tener una primera ronda, como comenté, que va a iniciar Raúl, precisamente planteando el contexto histórico, el contexto regional. Luego vamos con Ruth, que nos va a explicar con más detalle el contexto local, nacional y el papel del tribunal en este proceso. Y finalmente redondeamos la exposición con Gabriela Santos, que nos hablará sobre la jornada electoral, los derechos humanos, desde la perspectiva privilegiada que tiene. Vamos directo, que Raúl, que yo no tenga que estar haciendo señas antes de terminar. Ok, Por favor, Raúl. ¿sí me escuchan bien? Sí, bueno, Perfectamente. muy buenas tardes. Agradezco muchísimo al Tribunal Electoral Panameño y su Instituto de Estudios Democráticos, Salvador. Gracias. A Carlos González, un viejo amigo de la UNAM y colega de todos estos temas. Para ir al grano, quiero decir dos cosas que me brincan mucho en el análisis. Habiendo observado muchos procesos electorales en América Central hace 30 años, cuando se estaba instaurando la democracia y las elecciones eran el pivote más importante para acceder a la paz y luego a la democracia, es que esta elección se me hace muy rara en dos aspectos. Primero, el voto en el extranjero, el llamado voto en el extranjero, no suele concurrir mucha gente en ningún país del mundo. Yo he visto voto en el extranjero de Venezuela en consulados en Estados Unidos. No, no hay nadie, 5 personas. La cantidad de voto en el extranjero que tiene esta elección es sorprendente y raro. Y no me gustaría especular porque no tengo elementos, pero podría ser que hay manipulación electrónica de inflación de votos en el extranjero, pero no tengo ninguna prueba para decir eso. Es muy raro porque en el voto en el extranjero nunca supera más del 1%, pero mucho menos del 0.5%. En ninguna parte del mundo hay voto en el extranjero de peruanos, de venezolanos, etcétera, y es muy poco. Y los salvadoreños en Estados Unidos están muy dispersos, muchos están en áreas rurales donde no tienen acceso al voto, etcétera. Eso es una, ¿no? Y otro, lo raro de no dar resultados. Cuando yo observé elecciones en El Salvador, en 1989 por primera vez, y luego vi la elección ya en el proceso de paz, donde compitió el FMLN con Arena. El resultado estaba a las 12 de la noche, a las 10 de la mañana del otro día. Y qué raro que sin haber conflicto electoral, sin haber conflicto en las casillas, sin haber nada de eso, no hay una sumatoria de votos oficial por la cual se puede decir ganó Bukele de una forma legal, pacífica, tranquila. Y Salvador no es un país muy rural, es un país superurbano. Eso tendría que ayudar al conteo rápido de los votos. Esas dos cosas me suenan muy raro en esta elección, y tampoco tengo pruebas porque no fui de observador. Me hubiera gustado ir a zonas rurales de Chalatenango o en las periferias de San Salvador, a Nueva Cuscatlán, o a Mexicanos o así, para poder observar por qué no había un conteo rápido de votos y eso se pasaban a la computadora. Es extrañísimo. Yo solo vi algunas versiones de prensa el domingo
que había en algunos lados más votos que votantes, cuando se empezaban a contar, y a lo mejor eso está paralizando el conteo. Bueno, ahora me voy al contexto histórico. El Salvador ha vivido 30 años del esplendor de su democracia. Sin lugar a dudas, nunca había tenido un periodo tan largo de competencia democrática e incluso polarizada. Las elecciones en El Salvador en los últimos 30 años, hasta que llegó Nayib Bukele, fueron elecciones entre Arena y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Principalmente hubo cambio de partidos en el gobierno sin ninguna dificultad, aceptando los resultados electorales todos los actores de participantes. Entonces, sí se construyó un sistema electoral muy profesional en El Salvador, que era pues reconocido por todos, producto de los acuerdos de paz. E incluso un poco antes de los acuerdos de paz, en el 89, antes de la firma de los acuerdos de paz, cuando ganó Alfredo Cristiani, yo estuve allí, el sistema electoral funcionaba bien. Se había constituido un tribunal electoral más o menos técnicamente bien, con muchísimos observadores, y los votos estaban contados, bien contados, un día después. Y a las 10 de la noche del sistema ya había, de la votación, ya había votos preliminares pues bastante acercados a la realidad de lo que fue, un día después salía como resultados definitivos. Entonces, esto es raro. Ahora bien, el contexto es que El Salvador, igual que Guatemala y México, son de los países en América Latina que no permiten la reelección por razones iguales. Salieron esos tres países de movimientos revolucionarios y se necesitaba que no se perpetuaran presidentes que pudieran tener sangre de dictadores o presidentes que les gustara mucho el poder, y por eso se hicieron leyes muy estrictas de no reelección. Entonces, en Guatemala se ha cumplido, en México tiene 100 años de cumplirse esta regla, pero en El Salvador, pues no duró ni 30 años el ánimo no reeleccionista, y entonces aparece este fenómeno populista llamado Nayib Bukele, que está desafiando el sistema electoral existente y la política salvadoreña por completo. Ahora, hace 30 años, hace 25 años, por ejemplo, cuando fue la primera elección democrática en paz, vamos a decirlo así, en el año 1994, había muchísimo optimismo en la construcción de la democracia. Todos querían construir la democracia. La izquierda representada en la exguerrilla FMLN, la derecha en Arena, que también era una derecha muy militarista, ya democratizándose, Arena jugando y respetando el sistema legal que se estaba estableciendo con mucho empeño, con mucho apoyo de la comunidad internacional, y hubo procesos electorales pues, que jugaron con las reglas del juego y muy bien. Ahora, ningún proceso electoral de América Latina, ningún desmontaje de ninguna dictadura militar de América Latina podía prever en negociaciones de paz o en pactos para la transición, por ejemplo en Sudamérica, se podía prever qué iba a pasar con las condiciones sociales de la población, qué iba a pasar con la delincuencia. Eso no estaba contemplado en los acuerdos de paz salvadoreños, ni en el guatemalteco, ni en los pactos de transición. Entonces, hubo una especie de que el Estado democrático no podía garantizar políticas económicas de superación de la pobreza ni políticas efectivas de seguridad, poco a poco. Y a esto pues no ayudó la comunidad internacional, empezando por uno de los que dice es el promotor, que es Estados Unidos, porque le mandó a Guatemala, El Salvador y Honduras en aviones repletos de personas, pandilleros sacados de la cárcel porque ya no los querían mantener en las cárceles de su país, que habían cometido delitos en Estados Unidos, pero que tenían que ir a cumplir pues, las penas a su país, o los liberaban en un avión y se bajaban en los aeropuertos de San Salvador, de Guatemala, y los aeropuertos hondureños, sin documentos, sin expediente, si no se sabía quiénes eran, no se sabía de dónde eran, de qué municipios, de qué alcaldías, no se sabía quiénes eran sus familias, y rápidamente se crearon estos maras, que fueron el azote, digamos, de la gente, de la población, y sobre todo la más pobre, por todo Honduras, El Salvador y Guatemala. Por ejemplo, en San Pedro Sula, en los barrios periféricos de San Salvador, pues en los barrios periféricos de Guatemala, pues se creó una situación social bastante difícil, que ya 10 años después de la firma de los acuerdos de paz en la primera década del siglo XXI se hablaba como una situación fuera de control totalmente, que rebasaba a las policías. Ahora, este contexto en El Salvador se hizo también con una creación de una policía nueva,
en el acuerdo de paz, lo mismo que pasó en Guatemala, la Policía Nacional Civil, y pues la Policía Nacional Civil fue rebasada, el ejército se redujo y se replegó, y la Policía Nacional Civil fue rebasada por las circunstancias y las realidades, y entonces se empezaba a gestar lo que hoy tenemos, una especie de desaliento, una especie de decepción de la población con la democracia, y eso hace que aparezcan líderes como Nayib Bukele en muchas partes de América Latina. Pero en El Salvador fue un ímpetu tremendo. O sea, Nayib Bukele barrió y eso pues lo está aprovechando, pero lo peor es el desmonte de estructuras democráticas que costaron sangre en El Salvador. Entonces, esto es lo que preocupa. El candidato a la vicepresidencia, que también fue vicepresidente, el compañero de fórmula de Bukele, Félix Ulloa, era una persona democrática, fue cercano al FMLN, fue cercano a las Naciones Unidas y ahora ha estado dando declaraciones de que el objeto del nuevo gobierno de Bukele es desmontar la democracia tal cual. Dijo, nosotros no queremos deteriorar la democracia, nosotros queremos sacarla, o sea, sacarla. No es la democracia la forma de gobierno que necesitan los salvadoreños. Entonces, si van a desmontar la democracia y ya hicieron una maniobra electoral que nos van a contar nuestras compañeras previa para poder permitir la reelección de Bukele con una renuncia bien extraña para que se pudiera reelegir. Entonces, están las democracias desmontándose en lo político, en lo legal y en el ánimo de la gente. La gente ahora va a optar seguridad contra la democracia. Si hace 30 años optaron por la paz, pues ahora sería en dirección contraria. Aquí dejo mi comentario y muchas felicidades, Carlos, IDEA, al tribunal, por organizar estos votos y sobre todo con colegas que vienen de San Salvador, que están allí en el lugar de los acontecimientos, que nos pueden dar un panorama mucho más realista y cercano a lo que está pasando. Saludos. Muchísimas gracias, querido Raúl. Sí, anotas un dato interesante. Tanto Ruth como Gabriela están en El Salvador. Tú estás en la Ciudad de México. Salvador y yo estamos en Panamá. Y la gente que nos está escuchando, participando, puede estar en cualquier parte del mundo, lo cual abre una ventana de oportunidad para este tipo de encuentros. Bueno, menuda introducción, querido Raúl, sobre tantas aristas que has puesto en la mesa. Yo no voy a hacer ni una síntesis, ni mucho menos de lo que has expuesto, todos te escuchamos. Solo quisiera hacer un puente hacia lo que va a comentar Ruth. Específicamente, Ruth quiere tratar el tema del tribunal. Y tú refieres a algo que no tiene que ver con el tribunal necesariamente, pero está en el circuito de las competencias del tribunal y es este comportamiento atípico, por decirlo de una manera elegante, del voto al extranjero, ¿no? Desde luego, suscribo lo que has dicho y esperaría, si es su deseo, algún comentario de Ruth. Y me voy a este último tema, desmontar la democracia. Justo, fíjense, hablando con un colega aquí en Panamá, a propósito de este año hiperelectoral en el mundo, casi el 50% de la población mundial habita países que van a tener elecciones. Y este colega, vicepresidente de un organismo del Centro de Iniciativas Democráticas, Alfredo Castillero, me decía, oye, en algún otro momento nos hubiéramos dado mucho gusto, hubiéramos echado las campanas al vuelo, la democracia electoral al menos ganó la partida histórica, pero en este momento da hasta como frío que haya tantas elecciones, porque el camino para el desmantelamiento de la democracia está transcurriendo por elecciones. Desde aquel libro clásico de cómo mueren las democracias hasta esta presentación o pronunciamiento del vicepresidente, hay un hilo conductor que parece, bueno, es claro y parece hasta articulado. Seguridad contra democracia, estaríamos viendo a partir de ahora, Ruth, otros temas que, insisto, son problemas no de pero en la democracia, que en lugar de resolverse con más, se quiere resolver con menos democracia y al final, decimos en México, puede ser que el caldo nos salga más caro que las albóndigas o que la salud, la medicina sea peor que la enfermedad. Bukele también hizo una declaración diciendo que sería el primer ejercicio de partido único en democracia, ¿no?
caray, o sea, vamos, es mucha gente. Quieren desmantelar la democracia y quieren instalar un régimen de partido único. ¿Qué nos dices en el contexto nacional y el desempeño del tribunal, Ruth, sobre estos comentarios? Sí, muchísimas gracias. Excelentes introducciones. Gracias, Carlos, Salvador, Raúl. Y bueno, saludo a Gabriela, que es mi colega, además muy una querida amiga. Miren, en el caso de El Salvador, todo esto que ustedes han referido viene como anillo al dedo justamente para explicar cuál es el contexto salvadoreño. Fíjense que estas palabras que dice el presidente de la República, y digo dice el presidente de la República porque aunque pidió permiso, esto no se ha hecho efectivo realmente. Este desmantelamiento de la democracia que ya también planteaba el vicepresidente Ulloa, y esa democracia con partido único, no solo, o sea, no es un tema de desconocimiento de términos, sino que realmente El Salvador lo que está transitando es de un gobierno autoritario, que ya es un gobierno autoritario desde el 1 de mayo del 2021, con una clara cooptación institucional, una concentración de poder excesiva. En El Salvador no hay ninguna institución pública que sea independiente, ninguna institución pública que garantice los derechos de la ciudadanía, y esto es sumamente grave, sino que atiende únicamente a los designios del Ejecutivo, que ha establecido un régimen de excepción que ya lleva 23 meses prácticamente, con múltiples vulneraciones de derechos humanos que podrán ser fundamentadas más por mi compañera Gabriela, y además con un contexto muy fuerte de corrupción. Es decir, es un gobierno muy señalado por casos de corrupción, donde incluso sus principales liderazgos y ministros, es decir, de las personas más cercanas del presidente de la República, han sido incluidos en la lista Engel y en la Global Magnitsky, señalados precisamente por corrupción y por vulneración de derechos, donde hay una reducción notoria del espacio cívico en 3 niveles. Uno, sobre las organizaciones de la sociedad civil, que bueno, ya se intentó pasar una ley de agentes extranjeros como la ley Putin o como la de Nicaragua. Sin embargo, esto fue detenido en su momento, hace ya 2 años. No dudo que esto vaya a pasar. Y donde realmente las instituciones, bueno, más que las instituciones, las organizaciones de la sociedad civil sufren un gran acoso por parte del presidente, desde el presidente de la República hasta el uso de las instituciones públicas para digamos, amedrentar el trabajo de las organizaciones, ya que el control horizontal, es decir, no existe un sistema de frenos y contrapesos que funcione, y por lo tanto es el control vertical a cargo de la ciudadanía, de los medios de comunicación, etcétera, el que termina activándose y termina siendo la voz y permitiéndole a la ciudadanía de alguna manera acceder a alguna información que se obtiene por fuentes que pueden manejar los medios de comunicación. Ahora, este es un contexto en el que, digo, venimos de un gobierno autoritario donde hay todo esto, y pasamos a partir de esta elección muy probablemente a un sistema autoritario, un régimen autoritario. Y además debemos tener en cuenta que llegamos a este contexto sin unas elecciones competitivas. O sea, creo que debe quedar claro que en el caso de El Salvador las elecciones no fueron competitivas, y hay varios elementos para mencionar. En primer lugar, ya referían algunos, unos cambios en el sistema. Durante un año, según nuestra regulación, no se pueden hacer cambios a los sistemas electorales. Y en este caso, se eliminó la regla para poder modificar el cambio, por ejemplo, en el sistema legislativo, donde hay un cambio de fórmula electoral, un cambio en la magnitud de las circunscripciones electorales, pero además una carga artificial de electores a la circunscripción que más escaños disputa, que es San Salvador con 16. Y aquí voy a tocar el tema del voto desde el exterior, porque es bien interesante la afirmación que hacía en este caso Salvador previamente. Pero voy a continuar y después regreso al tema del voto desde el exterior. Además, una campaña electoral desmedida, desproporcionada, con uso de recursos públicos, y aquí abordo el tema del financiamiento de la política, donde no hay un control. El Tribunal Supremo Electoral lució totalmente ausente. Es decir, podemos afirmar que nosotros no tuvimos un árbitro electoral. Hubo un gestor electoral, alguien que gestionó las elecciones, que no es lo mismo que quien le corresponde, según los acuerdos de paz, incluso a este rol de la jurisdicción electoral. No hubo procesos sancionatorios. Apenas 4 días antes del cierre de la campaña electoral y del inicio del silencio electoral, se anunció por parte del tribunal que habían algunos procedimientos sancionatorios que son básicamente de la elección que vamos a tener en marzo, que es el de los consejos municipales, pero no
sobre las múltiples vulneraciones documentadas en el caso de la presidencial y de la legislativa. Además, no hubo deuda política para los partidos de oposición. Eso es una deuda política que está controlada por el Ministerio de Hacienda, o Ministerio de Finanzas, Secretaría de Finanzas, como se llama en algunos lugares. Y esto implica una inequidad en la contienda en la cual el Tribunal Supremo Electoral ni siquiera mandó una misiva al ministerio para instarle a que estableciera y que entregara la deuda política que le correspondía a los partidos de oposición. Además de eso, hubo problemas en las entregas de credenciales de las personas propuestas para los organismos electorales temporales que se despliegan en todo el proceso electoral, particularmente o especialmente sobre los partidos, las propuestas de los partidos de oposición. Y esto implicó una falta de seguimiento en muchos casos por parte de los partidos sobre el proceso electoral y la logística electoral. Y aquí entonces me remito a este tema del voto desde el exterior, donde hubo varias irregularidades. En primer lugar, hubo una privatización total del proceso electoral en el exterior. Se contrató a una empresa. Estamos hablando que El Salvador tuvo una elección que costó, fueron entregados al Tribunal Supremo Electoral más de 129 millones de dólares. De esos, 59 millones eran para el voto desde el exterior. Y de esto una buena parte para la contratación de la empresa que estuvo a cargo desde el alquiler de los centros de votación hasta la instalación de las máquinas de votación. Y esto es particularmente relevante porque, por ejemplo, nosotros tuvimos dos modalidades sobre el voto del exterior. Una, que estaban los votos por internet, que en este caso eran 741.094 electores. De estos votó una buena parte, todavía ni siquiera hay actas. Déjenme decirles que hay uno de los problemas que tenemos en estos momentos con la falta de resultados, es que no hay ni actas electorales del escrutinio, es decir, de ese escrutinio preliminar que se debió haber hecho. Y eso fue una parte. Ellos estuvieron votando un mes por internet y vimos absolutamente y claramente cómo se vulneró no solo la secretividad del sufragio, sino también la múltiple inducción al voto por parte del partido de gobierno y por parte de funcionarios de gobierno, incluyendo al vicepresidente de la República. Eso por un lado. Pero por el otro lado, el día 4 de febrero también tuvimos voto presencial electrónico, es decir, voto con máquina, con asistencia de máquina. Todavía tampoco hay actas en ese caso. Y llama mucho la atención porque, por supuesto, una de las cosas que la ley oficialista hizo en ese caso es que no permitió que el tribunal generara un padrón electoral. Por lo tanto, los más de 5.2 millones de electores que estamos en El Salvador aparecíamos también en el exterior. Y eso implica que el tribunal no tenía la capacidad para saber cuántas personas iban a llegar a su fiesta electoral. Es decir, no era posible establecer cuántas máquinas se iban a necesitar, cuántas juntas receptoras de votos iban a necesitarse. De ahí que hubo centros muy abarrotados, hubo personas que no pudieron votar, se ha estado documentado larga fila, porque solo había una junta receptora. Y es que era imposible para el tribunal poder establecer la cantidad de electores que iban a haber si no había un padrón electoral. Yo creo que todo esto, además de otras irregularidades que se dieron durante la jornada, que podremos profundizar después, se suma a todo esto que hubo una carga importante no solo de la privatización del proceso en el exterior, sino que descansó sobre la estructura de una institución del Ejecutivo, que en este caso es Cancillería. Y esto representa, como todos sabemos, un enorme, digamos, desafío en términos de la independencia, en términos de la imparcialidad con la que tienen que actuar estos organismos electorales temporales, donde hay audios incluso que fueron revelados de cómo se manejó de manera no independiente, no imparcial, esta estructura fuera del territorio nacional. Hay mucho más que decir, pero lo cierto es que hoy, 8 de febrero, las elecciones fueron el 4 de febrero, nosotros no tenemos resultados, digamos, un candidato presidente que el mismo día de la elección se proclama presidente y además dice, bueno, ¿saben qué? Tengo 58 de 60 diputados, cuando todavía ni siquiera se había iniciado el escrutinio de la elección legislativa. Es decir,
Hay una serie de irregularidades que podemos profundizar y, por supuesto, el Tribunal Supremo Electoral totalmente ausente, sin ser capaz de equilibrar esa cancha y, por lo tanto, lo que también tenemos que tener mucha claridad es que esto limita realmente la libertad del ejercicio del sufragio. Muchas gracias. Solo una pregunta antes de pasar con Gabriela. ¿Por qué no hay todavía resultados oficiales? Quizás eso lo va a profundizar Gabriela, pero eso tuvo que ver con el tema de la transmisión de resultados, o sea, con el escrutinio, transmisión y divulgación de resultados. Si no, volvemos después en un ratito. Muy bien. Bueno, Gabriela, por favor, adelante. Hay varias cosas también. Me gustaría, si me permites, Gabriela, dos o tres cosas de lo que dijo Ruth. A mí me espanta, lo digo en verdad, esta afirmación de que no hay árbitro electoral, de que no hay instituciones autónomas independientes realmente. Es un dato escalofriante, precisamente por la falta de contrapesos que cualquier cosa que aspire a ser democrática requiere. Creo que es un tema delicado, ¿no? Gabriela, por favor, te escuchamos. Disculpas, buenas tardes, un gusto también estar acá, gracias por la invitación. Efectivamente, lo que está pasando en El Salvador es sumamente preocupante. Estamos en un contexto de concentración absoluta del poder, lo que implica que no hay ninguna institución independiente e imparcial, y eso implica que no haya garantías de ningún tipo. Como bien se mencionó al inicio, hemos acudido a unas elecciones en un contexto de régimen de excepción, lo que implica suspensión de nuestros derechos, y esa parte no es menor, no podemos verla pues como algo superficial, sino que creo yo que eso ya marca también este contexto. Aparte, se han dado toda esta serie de reformas al sistema electoral que explicaba Ruth, que hacen también que ya nos anticipáramos al resultado. Y ante la falta también de distintas instancias de control, no hay forma también de ir regulando esta situación, por ejemplo, ante una sala de lo constitucional, es decir, un tribunal constitucional que hubiese podido detener estas reformas que claramente vulneran la Constitución, la misma permisión de la reelección presidencial, reformas también, no solamente en materia electoral, sino también en materia penal y procesal penal, y a eso pues nos hemos enfrentado en estas elecciones. También el uso bastante ofensivo hacia tantas víctimas de violación de derechos humanos por parte de pandillas, con la instrumentalización del miedo y el terror también para uso de campañas electorales. Esto no es nuevo, ya se había hecho anteriormente, pero estamos pues frente a esta situación donde no ha existido un árbitro que pueda regular, que pueda sancionar, sino que al contrario, un tribunal que ha estado plegado pues a lo que hace o dejar hacer y dejar pasar lo que hace el Ejecutivo, que en este caso también es complicado porque el Ejecutivo forma parte también del partido por el hecho de que el presidente es candidato y no termina de haber ese límite por el uso de toda la institucionalidad del Estado a favor del presidente y de su campaña. El presidente también ha sido muy hábil por el hecho de la popularidad que tiene, de pedir el voto incluso el día de la votación para la Asamblea Legislativa, porque bueno, ya sabiendo que él podía pues ganar las elecciones presidenciales, se ha inclinado en la apuesta por la Asamblea Legislativa y el afán de controlar absolutamente la Asamblea Legislativa, que es la que le permite tener los controles incluso para las elecciones de segundo grado en El Salvador, que implica el fiscal general de la República, procuradurías, etcétera. O sea, todas las demás instituciones de control que son electas a través de la Asamblea Legislativa. Entonces tenemos este problema grande, una crisis también de violación a derechos humanos por parte del Estado, y eso se reflejó también en la jornada electoral.
la jornada electoral estuvo plagada de anomalías. Ya mencionaba Ruth varias de ellas, el hecho que las personas que debían integrar las juntas receptoras de voto, las mesas electorales, no lo pudieron hacer porque ya estaban integradas por personas del partido oficialista. Queda la duda de quién entregó las credenciales para que estas personas integraran esta, estas juntas receptoras de votos, por ejemplo, y ya luego lo que sucedió a lo largo de la jornada con una persona que se autoproclama presidente, no dándole paso, en este caso, al Tribunal Supremo Electoral, quien, aun cuando tenemos esas dudas sobre su imparcialidad e independencia, es la máxima autoridad electoral y lo hace pues el mismo presidente candidato. También el hecho que hubo em, una suerte de presentación de resultados de boca de urna por parte de una empresa, pues que es también encuestadora, pero que para nuestra normativa es ilegal. Entonces, primero sale en esta proyección diciendo que el presidente había ganado 58 de los 60 diputados y se basa en esto, pues, para luego mantener esa proclama y decir que han ganado 58 de 60 diputados cuando ni siquiera se habían abierto las urnas y empezado el conteo de votos. Y lo que implicó todo esto es una serie de anomalías terribles, porque una vez finaliza la jornada electoral como tal, es decir, la participación electoral nacional, y empieza el conteo de votos, se hace el conteo y la transmisión de una cantidad de actas de las elecciones presidenciales, pero luego tenemos un problema gigantesco para el procesamiento de los datos de las elecciones legislativas. Y en este caso lo que tenemos fue algo terrible porque nuestra integración de estos organismos que se le conocen como organismos electorales temporales, en parte es por la ciudadanía, a la cual también hay que capacitarla y demás, pero estas personas ya y avanzada la noche tenían el problema que el sistema duplicaba o triplicaba los datos y aparte de eso, no solamente duplicaba datos, sino que el sistema se caía, no tenían los elementos suficientes para poder hacer el conteo. Las personas, como estaban capacitadas para ingresar los datos en el sistema, no tenían los elementos también para hacer el conteo de votos a mano, porque nuestro sistema es complejo. Tenemos un sistema de listas abiertas, es decir, el voto cruzado, que implicaba que las personas, muchas no consignaron correctamente este voto cruzado por el hecho que lo tenían que hacer a mano y no ingresado en el sistema como correspondía. Aparte de esta situación donde muchas de estas personas estuvieron en altas horas de la madrugada, algunas de ellas saliendo de los centros de votación a las 4 de la mañana, a las 6 de la mañana, sin agua potable, sin comida, sin sanitarios, en unas condiciones nada óptimas para hacer este conteo de votos, un Tribunal Supremo Electoral sin resolver, donde también estas personas estaban un poco a la deriva y con esta amenaza de no se pueden retirar porque eso va a implicar una multa. En verdad han sido unas elecciones sumamente atropelladas y con ya estas dudas de fraude, pues yo creo que la integridad electoral en estas elecciones ha quedado completamente comprometida. Lamentablemente, pues se fueron dando esta serie de anomalías donde pues la gente con lo que pudo, o sea, hizo lo que pudo las personas que estaban integrando estas juntas receptoras de votos, pero un Tribunal Supremo Electoral ausente, apareció con un memorando alrededor de las 2 de la mañana, o sea, cosas insólitas, donde tampoco a la fecha, más allá de algunas declaraciones que ha dado la magistrada presidenta del tribunal en una reunión privada de partidos políticos, no hay certeza de qué es lo que ha pasado, o sea, por qué el sistema duplicaba datos. Hasta la fecha no tenemos conocimiento con certeza de por qué eso se daba. También se han encontrado papeletas abandonadas en centros de votación, que son centros escolares, y también queda en entredicho pues toda esa cadena de custodia que debe de resguardar las papeletas de votación. Y eso también, bueno, de nuevo, o sea, genera muchas dudas
genera cuestionamientos a qué tan pues transparentes se han dado estas elecciones, más allá de todas las reformas que hubo al sistema electoral, sino ya esta jornada como tal, con toda esta serie de aspectos que pasaron, de las papeletas encontradas, no en la forma que debían serlo. La misma presidenta estableció que algunos paquetes electorales tenían sello y otros no. Entonces, que venga desde el mismo, desde la misma instancia que debe de proteger, controlar, que desde ahí se compartan dudas, pues, ¿qué nos queda? Entonces, es una situación bien grave. Creo yo que es una situación grave y termino nada más con dos cosas. En el marco de estas elecciones también hubo una persona, un escritor, un poeta, que empezó a recitar artículos de la Constitución, aquellos artículos que prohíben la reelección, que para nuestro caso es inconstitucional, y esta persona fue detenida, estuvo 3 días detenida. eh, pues se le estaba atribuyendo un delito que pues no se condice con el hecho de estar leyendo de forma pública artículos de la Constitución, que debería ser algo que todas y todos pues deberíamos hacer en El Salvador. Y como segundo punto, sí creo que es bastante grave, y pues creo yo que vale la pena hacer un llamado de atención a los estados y a la comunidad internacional que se apresuraron a felicitar al presidente cuando no tenemos resultados en firme, resultados oficiales, más allá de las proyecciones que se puedan hacer y que él gane en el tema electoral a nivel presidencial es evidente, pero no hay por parte del ente oficial que debe dar resultados. No tenemos esos resultados todavía, mucho menos de la Asamblea Legislativa cuando el escrutinio preliminar fracasó y que ahora pues tendría que hacerse el escrutinio final, pero que no podemos empezar a hablar de felicitar, uno, a un candidato presidente inconstitucional y dos, cuando no hay resultados en firme. Entonces sí creo que son momentos difíciles que estamos atravesando. Creo yo que desde los acuerdos de paz no nos habíamos enfrentado a una situación tan anómala, quitando el hecho que, bueno, la última persona que buscó reelegirse fue hace 84 años y fue un dictador. Entonces, sí, en verdad es una situación gravísima la que estamos viviendo y que enciende todas las alarmas y pone ahora en total cuestionamiento todo nuestro proceso electoral. Bueno, pues qué primera ronda tan prolífica y tan motivante, más reflexiones, interrogantes, diálogos. Vamos a pasar a la segunda ronda, como anticipé al inicio. Están llegando ya preguntas y comentarios. Nuestros panelistas, nuestras panelistas pueden irlas leyendo en el chat para que puedan preparar sus respuestas. En su caso, vamos a dar lectura a todas, desde luego, como debe ser. Pero bueno, hablas, querida Gabriela, además con mucha firmeza y bien documentada, pues, argumentado sobre las dudas del fraude y cómo ha quedado comprometida la integridad electoral en este ejercicio de Panamá. Ya nos decía Raúl, contextualizando en esta larga historia de procesos democráticos, seguramente no sin problemas, pero democráticos, y cómo ahora esto empieza a cuestionarse. Déjenme hacer, con mucho respeto, sin perder rigor de la conversación que ustedes han puesto, pero 3 referencias mexicanizadas en esta. Soy mexicano en proceso de panamanización, pero todavía mexicano. Entonces, primero, me acabo de acordar una canción de Manuel de Todo se derrumbó dentro de mí, o sea, escuchándoles dije, bueno, todo lo que se construyó en todas esas décadas pareciera que se está derrumbando. ¿Estoy en lo cierto? Segundo, bueno, escucho a Gabriela y me queda claro. Grazna como pato, tiene plumas de pato, pico de pato, pues es un pato. O sea, no, caramba, no hay una autoridad, no ha habido ningún proceso sancionatorio. El voto en el extranjero es atípico por donde se le vea, no hay resultados todavía.
las mesas de votación se integraron con gente que no era la que estaba designada. Bueno, es un catálogo del horror. Discúlpeme que lo ponga de esta manera. Insisto, no quiero restar la seriedad y la profundidad de sus argumentos, pero es difícil contravenir, no son los argumentos, son las evidencias. Y finalmente, otra recordación mexicana a Juan Gabriel. Pero qué necesidad. Es decir, si realmente el régimen tiene el apoyo que dice tener y que todo el mundo dice que dice tener, qué necesidad de hacer esta movilización de pato que pareciera demostrar por lo menos señas de derrumbe de integridad electoral por todos lados, que casi no dejaron un resquicio sin, digamos, diagnosticar en sus insuficiencias o francos atropellos. ¿Estamos en ese escenario? ¿Y por qué o para qué? Escuchaba yo antes de la elección a algunos especialistas no cuestionando los números de la popularidad de Bukele, sino la consistencia de esos números frente a otros variables como el desempeño de la economía, el ingreso, etcétera, etcétera. No solo, digamos, si hay o no ya homicidios en El Salvador, sino estas otras variables. Podríamos estar pensando que eso hay como que reclamó que se pusiera en marcha todo este operativo, dicen los abogados, suponiendo sin conceder, aunque la evidencia que ustedes aportan es claro que así fue. ¿Les parece que sigamos en el mismo orden? Escuchamos por 3-4 minutos a Raúl y después a Ruth y terminamos con Gabriela y les invito a que vayan viendo las preguntas por si quieren dedicarse a algún espacio específico. Gabriela, ¿tú tienes algunas por ahí directas? Entonces quizá puedas también atenderlas en la siguiente ronda. Raúl, por favor. Sí, mira, Carlos, y felicito a Ruth y a Gabriela porque ellas, al ser testigos presenciales y con los conocimientos que tienen de sistemas electorales comparados, pueden decir esto se aleja de la democracia, esto se acerca a la democracia. Y bueno, obviamente hay consenso en que se está alejando de la democracia que se construyó con un montón de defectos, pero que se construyó de todos modos en el 92 con el acuerdo de paz, pues sí está en un riesgo ya, yo no me gustaría decir ya moribunda, pero en un proceso de deterioro muy grave. Ahora, Bukele hizo unas afirmaciones, tiene 15 días haciendo unas afirmaciones muy extrañas que dicen, esto ya fue la seguridad y van a ver lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Porque lo dice con tanta contundencia Bukele que lo que viene es algo grande, pero ese algo grande que es ya la destitución en la Asamblea Legislativa de todo, de las leyes electorales, desmantelar el acuerdo de paz como sucedió hace 8 años en Guatemala, que la Asamblea Legislativa dijo, adiós el acuerdo de paz, ya no sirve para nada, ahora lo está recuperando un nuevo presidente, Bernardo Arévalo. Entonces, en el contexto, nosotros tenemos una Centroamérica pues bastante extraña en correlaciones políticas porque tenemos dos países dirigidos por socialdemócratas, Honduras y Guatemala, sin el apoyo de la oligarquía, sin el apoyo de las Fuerzas Armadas, pero que llegaron al poder por la vía electoral bien y sorprendieron a la población de sus países y a la comunidad internacional. Tenemos dos países con democracias funcionando, bien, mal, regular, mejor, peor, pero funcionando, que es los del sur, Panamá y Costa Rica. Y tenemos al híbrido, ni tan híbrido, nicaragüense, que es prácticamente una dictadura, que hasta a sus ciudadanos les quita el pasaporte y la nacionalidad. Esto ni Fidel Castro lo hizo con los exiliados cubanos en Estados Unidos, y ojalá eso no suceda en El Salvador. Un país chico que es Belice, que tiene su democracia parlamentaria consolidada. Entonces, está Centroamérica en una situación bastante extraña de balances ideológicos, políticos, etcétera. Y Bukele, que es un Ortega civil con apoyo popular, bueno, pero está bien
qué bueno que logró con su estilo de gobernar y hacer campañas y todo eso, el apoyo que tiene, pero eso se vale el desmantelamiento de eso y no se va a soportar en una estructura democrática. Es mi pregunta, ¿no? Pero yo las felicito por todos los elementos técnicos que nos dieron Gabriela y Ruth. Ahora, yo sí sospecho que el conteo lleva algo raro. Ese conteo lleva algo raro que no se haya dado el resultado. El Salvador es mucho más chico que la Ciudad de México, Carlos, donde tú trabajaste en el Tribunal Electoral. Todo El Salvador tiene menos votantes que la Ciudad de México. Y yo cuando vi las elecciones en El Salvador parlamentarias, de presidente, todo eso, se contaban rápido, es un país urbano. Tiene zonas rurales, pero pocas. Y las máquinas funcionaban bien y daban resultado rápido. Entonces, ¿y eso por qué? ¿Qué pasó? No tienen cómo justificar eso. Es más, lo que Bukele dice que ganó, lo hubiera legitimado rápido con un sistema de conteo rápido, bien. Entonces, pues como dicen ustedes, ¿qué necesidad hay de que esto esté pasando? Porque lo desacredita, él mismo se está desacreditando. Pero parece que la gente salvadoreña está tan angustiada por el tema de la seguridad que eso no lo están tomando en cuenta, ¿no? Ahora, imaginemos nada más y hago una reflexión así a bote pronto. Todos los presos que hay en esa supercárcel y la construcción de esa supercárcel, bueno, primero, ¿quién la pagó? Yo estuve revisando las cuentas de El Salvador, las cuentas del gobierno de El Salvador, y nadie sabe quién pagó eso, ¿no? ¿De dónde salió ese dinero? ¿Quién paga a los guardias, a todo el sistema, hasta la luz, la electricidad, de dónde salió? Porque es una cárcel que tiene luces que parece aeropuerto y cosas así. Una supercárcel de esa no se puede construir en ninguna otra parte del mundo. Por la población que tiene México, por ejemplo, se necesitaría una cárcel para 1 millón de personas, o 10 cárceles para 100,000, o 20 cárceles para 50,000. En la cárcel más grande de México tiene 12,000 y no las pueden gobernar, no puede gobernar el gobierno. Entonces son reflexiones que llevan pues a las dudas. Y luego lo judicial de los presos que están ahí, ¿cuántos no tienen sentencia individualizada por haber sido delincuente? Más de la mitad, tengo entendido. ¿Eso se sostiene? No lo sé, pero se los pregunto o lo dejo a la reflexión porque son cosas que pueden hacer implosionar rápido, ¿no? No sé, son preguntas, ¿no? Bueno, de nuevo, vaya preguntas, porque además tocas un tema crucial, un punto sobre una I fundamental, que es esta megacárcel. En este proceso de panameñización, déjenme decirles que hubo una expresión de un funcionario del gobierno de Panamá diciendo, casi vanagloriándose, que estaban a punto de hacer una megacárcel igual o mejor que la de Bukele, ¿no? Y estas preguntas que tú haces, Raúl, yo no había escuchado en ningún otro lado, nos deben llamar a la reflexión, incluso sobre este tema que es como pareciera la piedra angular de la popularidad y de la proyección que el propio Bukele hace de sí mismo, pone en cuestión, ¿no? Un último comentario mexicanizado, me recuerda mucho lo que acabas de decir, Raúl, seguramente a ti también, la elección presidencial en México de 1988. Ya no hay quien diga que no hubo fraude. Bueno, yo no conozco a alguien que lo sostenga todavía. Yo creo que menos el que lo operó, que ahora es funcionario del gobierno actual. Pero ya la discusión no es si hubo fraude o no, sino si ese fraude sirvió para que ganara el entonces candidato vencedor o si sirvió para que ganara con más votos de los que tuvo. Y lo pongo como hipótesis porque eventualmente en El Salvador, otra vez suponiendo sin conceder, podría ser que Bukele sí iba a ganar y sí ganó, pero quizá no como él está diciendo. Quizá ahí está. Y de nuevo, la pregunta sería, con Juan Gabriel, así cantándome al oído, pero qué necesidad, ¿no? Si fuera el asunto. Bueno, muchísimas gracias, Raúl. Otra panamenización, a propósito del diagnóstico que haces sintético y acertado, me parece, de Daniel Ortega y su régimen en Nicaragua sobre esta cancelación de derechos, quitar pasaportes. Acaba de dar el asilo, por cierto, Nicaragua, a el candidato presidencial sujeto a un proceso penal en Panamá, que además era ha sido el puntero en las encuestas, Ricardo Martinelli, y
ahora se acoge al asilo político de Nicaragua. Imagínense ustedes, con el antecedente que tú estás señalando, alguien tiene que explicarnos, y ustedes lo están haciendo magníficamente, qué está pasando, ¿no? Porque son momentos interesantes. Ruth, por favor. Sí, mire, tengo respuestas a varias de las preguntas que han planteado. Quiero empezar por lo que usted me preguntaba justamente cuando yo terminaba la intervención y que abordaba también Gabriela en alguna parte, y es que una cosa es el escrutinio, otra cosa es el levantamiento del acta, la transmisión de resultados y otra cosa es la publicación de resultados. Y hubo fallas en todo el proceso. Es decir, aquí voy a retomar lo que hacía, lo que preguntaba, y aunque la pregunta no era para mí, era para Gabriela, pero creo que es importante decirlo. Alguien de la audiencia que decía, por ejemplo, escucho a Gabriela y me pregunto cómo valora el informe juzgado por la nutrida misión de observadores de la OEA. Yo acabo de colocar en el chat precisamente el informe completo. El informe completo de la OEA exactamente dice lo que ha dicho Gabriela. Es decir, por ejemplo, hace recomendaciones muy claras sobre el tema de la cadena de custodia de las cajas de electorales, de los paquetes electorales. Precisamente establece el problema de la acreditación y la entrega de credenciales de forma ágil, ordenada y previsible sobre sobre los organismos electorales temporales. Hace una referencia muy clara que los encargados del centro de votación deben vigilar que solo las personas a las que les corresponde son las que pueden cumplir con la misión, con la función electoral que le tienen encomendado, que es lo que decía Gabriela, que fueron integradas por personas que no sabemos quiénes son, ni por qué se les impidió a la ciudadanía no integrar. Está ampliamente documentado por medios de comunicación esta situación, y por supuesto también está todo el tema de la adecuada preparación y distribución de los materiales. En El Salvador pasaron cosas tan increíbles como que no iba el papel de seguridad para la impresión de actas, para poder hacer la recolección de la información, la firma, el sello, etcétera, y poder hacer la transmisión correspondiente. Y todo eso justamente está reconocido por el informe preliminar de la OEA, que hay una clara referencia al tema de la inconstitucionalidad de la reelección. En cuanto al voto del exterior, el informe de la OEA incluso recomienda que se haga una auditoría forense. Es decir, es prácticamente lo que hemos hablado. Hay otras recomendaciones. Yo les recomiendo, por supuesto, que lo vean. Ahí se los he colocado en el chat para que puedan verlo. También hay otras misiones de observación nacional que han recogido precisamente estos elementos de los que hemos estado conversando, porque fueron tan públicos, tan evidentes, que no hay cómo tapar el sol con un dedo, ¿no? Y ahí es donde uno se pregunta, y coincido con usted, ¿y qué necesidad? Primero porque lo planteábamos desde antes de la elección. ¿Por qué reformar el sistema electoral? ¿Por qué cambiar la magnitud? ¿Por qué cambiar la fórmula electoral? Y es que justamente creo que el discurso gubernamental estaba basado en la desaparición de los partidos políticos y que no tuvieran ninguna representación. Esto evidentemente no ha pasado. Creo que los partidos políticos, aunque sea un diputado, van a obtener, aun cuando la reducción de diputados. Me refiero a los partidos de oposición que otrora fueron los partidos más grandes, digamos, y los partidos nuevos que tampoco, al menos de manera preliminar, podría yo decir que van a desaparecer. Todavía no sabemos cuántos salvadoreños fuimos a votar. Y eso implica también hacer un análisis, porque, por ejemplo, en la elección del 2019 votó el 51.88% del electorado. En la del 2021 votó el 50.25% del electorado. ¿Cuánto votamos ahora? ¿Votamos más? ¿Votamos menos? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esa votación en el exterior? Justamente en el contexto en el que están recomendando, por ejemplo, una auditoría forense por parte del sistema. Es decir, hay tantas cosas que pudiéramos conversar. Hay una pregunta de Raúl Escala que decía, al ser aceptado un segundo mandato en caso hipotético, abre la puerta en el siguiente mandato, tenga la oportunidad de estar justo al mismo tiempo, o sea, otros 10 años. Aquí habría que decir una cosa, nuestro modelo constitucional, el modelo constitucional de reelección es de una reelección diferida, a diferencia de lo que tiene México o que tiene Guatemala, que no tienen una reelección posible. Como también la tenía Honduras, que tenía una reelección no inmediata, y bueno, su sala de lo constitucional, su tribunal constitucional se lo permitió, y tuvieron una reelección inconstitucional, igual que ocurrió en el caso nicaragüense también. O sea,
son patrones donde se está utilizando ya sea las cortes constitucionales, las altas cortes, para lograr mantenerse en el poder. Y es que hay un fenómeno asociado a todo esto y es la profundización de la corrupción, o sea, una corrupción sistémica, y por lo tanto, nadie que llega en esos contextos va a querer levantarse del poder si aquí nada se hace por el pueblo. Es decir, no, creo que es más que evidente que el punto central no está en que esto se hace en el nombre y por el pueblo, porque todos sabemos que eso no funciona de esa manera, desafortunadamente. Hay muchas otras cosas que comentar sobre el tema de las fallas, por ejemplo, en el caso de las fallas tecnológicas, desde el momento en el que se hizo el acta de que se empezó a hacer todo el proceso de escrutinio, fallas sistémicas, es decir, había una falla en la introducción de la información, había una falla que no había papel, había una falla que los modems no servían, había una falla en que no se podía transmitir, había una falla en el que al final, por ejemplo, las juntas receptoras de votos que habían sido capacitadas para utilizar un sistema informático de auxilio en el escrutinio, tuvieron que hacerlo manual y no sabían hacerlo. Y claro, no sabían hacerlo porque no habían sido capacitados para una contingencia de ese tipo. Es decir, creo que es una tormenta perfecta, lo que es increíble porque creo que al final el presidente necesitaba ganar de una manera incontestable, pero que lo que también presenta este contexto es que tampoco necesitaba de eso. Es decir, solo recordar cómo utiliza, por ejemplo, y cómo instala la narrativa de que he ganado y que además tengo los diputados que tengo. Y en ese inmediatamente empieza la comunidad internacional, los presidentes de la región, a felicitarlo, sin tener en cuenta que no había resultados como ya había dicho Gabriela. Es decir, que también esto es un elemento señalado por el informe de la OEA. Así que les invito para que lo revisen. Muchas gracias, querida Ruth. Gabriela, si quieres hacernos algún comentario, Svetlana Jaramillo nos está compartiendo, por cierto, un enlace a la página del tribunal que ciertamente da da cuenta de resultados preliminares en un 70%. Porcentaje, por cierto, también muy bajo en las buenas prácticas mundiales. Estamos a jueves. Eso está desde el lunes en la mañana ya andaba abriendo la página, está desde el lunes. Es una información que está ahí pegada desde hace 3 días, 4 días. Fíjate, aún más, ¿no? Y solo comento, perdón el atrevimiento, Gabriela y Carlos, pero creo que es importante señalar porque se va a repetir el 100% del escrutinio de las legislativas y el 30% de la presidencial, pero hoy se ha revelado que más del 50% de las actas no las tiene el tribunal, o sea, del 70%, el 50% de las actas no las tiene el tribunal, las tiene el partido de gobierno. O sea, hay muchas cosas que, digamos, son inconsistentes y que lo que debería hacerse es un escrutinio completo, aun cuando la cadena de custodia ha sido, digamos, vulnerada, porque son otros los elementos. Perdón. Muchas gracias. Es lo bueno de estar con personas expertas que rápidamente explican y contextualizan la información que a veces es desinformación, o falsas noticias directamente. Gabriela, te escuchamos y vamos entrando al tramo final de nuestra conversación. Gracias. Sí, creo que coincido pues plenamente con lo manifestado por Ruth. Es complicado el escenario ahorita por el hecho que incluso el escrutinio final, ese conteo voto por voto, tampoco genera garantías, pues. Y de nuevo, o sea, la magistrada presidenta manifestaba A ver, creo que se desconectó Gabriela. Vamos a esperar a que regrese, pero tenemos que seguir el show. Bueno, la conversación debe continuar. Tenemos algunas preguntas. Quiero empezar por el principio, queridas amigas, amigos. Creo que tenemos una pequeña demostración de esto que llamamos las granjas de boots y de activaciones, porque en YouTube tenemos una serie de cuestionamientos
Eso sí no los voy a leer, no por intolerante ni por excluir a nadie, sino porque este es un diálogo democrático. Y todo el mundo puede decir lo que quiera. De hecho, voy a leer una opinión discordante con la temática que han abordado ustedes, pero tiene que decirlo bien. De otra manera, solo vamos a abrir la opción a cosas que no debemos permitir. Hay que ser intolerantes con los intolerantes, digamos, en ciertos momentos. Entonces, voy a leer las preguntas que están presentándose de una manera adecuada, correcta, quiero decir, respetuosa en esto. Y esto me sirve también para hablar sobre la polarización. Creo que el fenómenos, déjenme llamarlo así, digamos, casos como el de Bukele y todo lo que han estado ustedes diciendo, nos está demostrando que las sociedades políticas y sus procesos todavía democráticos están sufriendo de un cáncer brutal que se llama polarización. La gente ya no escucha, no oye, solo agrede. Y eso es el corrosivo más grande de una democracia. La democracia puede decir muchas cosas, pero sobre todo quiere decir diálogo. Entonces, y hay una polarización tóxica además, donde ya la polarización no es que yo apoyo esta opción y entonces estoy polarizado, soy un polo distinto a la otra opción, sino de que yo no apoyo a la otra opción y entonces me soporto en una opción distinta. Ya la política en esa textura pierde raciocinio y queda en las reacciones primitivas de la base reptil del cráneo, ¿no? La gente habla y dice cosas por instinto más que por razón, y ya en la era digital moderna eso se traduce, se va hacia estas cosas que, hombre, pero qué necesidad, ¿no? De tener bots y de tal que empiezan a querer supuestamente mayoritearnos con expresiones inadecuadas. No, aquí no va a pasar eso. Vamos a tener un diálogo, vamos a seguir teniendo un diálogo abierto y respetuoso. Gabriela, te desconectaste unos minutos, te escuchamos. Si quieres concluir. Sí, las disculpas, creo que estoy con las mismas mallas del tribunal quizás. Bueno, nada más quería mencionar bueno, lo complicado que está siendo actualmente la situación, la falta de garantías, también abonar un poco a lo que mencionaba Ruth de la pregunta de qué tanto tiempo se va a querer quedar, si esto abre la posibilidad, y yo creo que es un escenario sumamente peligroso porque él necesita aferrarse al poder. Ya hay múltiples videos donde él le preguntan si es posible la reelección en El Salvador y él dice tajantemente que no. Hay una parte una entrevista muy icónica que le hace este youtuber o influencer Luisito Comunica y él dice que él a los 42 años está fuera. Entonces, y ahora vemos cómo se reelige y en un space que hizo previo a las elecciones también, él manifestó que él con este mandato era el último, pero ahora qué garantías da realmente si él mismo hace lo que dice que no va a hacer incluso leyendo o hablando de la Constitución, él presenta otros planteamientos y él mismo le incumple. Entonces, claramente y de nuevo no hay garantías y esto abre pues que quién sabe cuántos años él va a buscar aferrarse al poder porque él ya sabe cuál es su destino, lo hemos dicho en otras ocasiones. El destino del presidente Bukele es el mismo que Juan Orlando Hernández, que Alejandro Yamatei, y va a buscar ser un Ortega, de aferrarse al poder porque eso le da inmunidad. Entonces es lamentable y cómo se ha comprometido lo poco que habíamos avanzado, pero que ahora, bueno, los retrocesos son evidentes y estamos ante estas elecciones que el problema no es como, falló el conteo, o sea, falló todo y no hay ninguna, impera la desconfianza en materia electoral y en nuestro contexto eso es sumamente grave. Perdón, solo una última cosita, creo que ahí se mencionaba una pregunta, el tema de los autoritarismos a nivel de región y eso es muy preocupante, o sea, sabemos que a nivel pues de la democracia las personas se sienten en deuda porque no les ha logrado resolver las necesidades más apremiantes, pero es doloroso saber que se piense que la alternativa ante esa falta de respuesta
sea el autoritarismo y el irrespeto a los derechos humanos, y que por tanto se quiera replicar el modelo Bukele, que es un aparente modelo exitoso, que no lo es, como mencionaba, esto va a implosionar más pronto que tarde. Pero es doloroso cómo se piensa que la única alternativa es esa mano dura, es esa represión, es ese irrespeto a las normas, que eso me garantiza la solución a mis necesidades y no la vía del respeto a la otra, al otro, a la disidencia, al Estado de Derecho, etc. Muchas gracias. Quiero pedirles un acto de síntesis monumental. Tenemos, con la venia de nuestros colegas del INED, 15 minutos más, cuando mucho, y preguntas fuertes, interesantes. Me quedo nada más con una última reflexión antes de callarme hasta cerrar el conversatorio. Por lo que dices, Gabriela, sin duda es así como lo acabas de plantear, no anoto nada más. También creo que hay que hacernos cargo de que ciertamente no la democracia, sino los gobiernos democráticos no han logrado resolver problemas ingentes de la población. Y ahí está también, me parece, buena parte de la razón o las razones que dan origen a casos como el de Bukele y otros. Casi en toda la región estamos viendo la búsqueda de opciones extrasistémicas, contestatarias, radicales. Argentina es otro caso, por ejemplo, que están expresando el hartazgo de la gente, el descontento y por dónde nos vamos para terminar con esto. Y yo creo que la clave está en que tenemos que hacer un ejercicio serio. Hay fenómenos de corrupción. ¿Para qué hablamos de crimen organizado y componendas con el poder político? Raúl Benítez es un experto en temas de seguridad y México es un caso patológico ya. O sea, realmente hay temas que tendrían que estarse resolviendo con más, no con menos democracia. Y sí son problemas que están ahí. Diría el viejo Octavio Paz, a propósito de la caída del muro de Berlín, el tema es que las respuestas quizá han sido equivocadas, pero las preguntas siguen estando ahí. Y ese es el tema que no podemos, me parece, eludir. Voy rápido, las leo así, tal cual. Las que están aquí en el Zoom. Dice, excelente conversatorio, Nancy Preto, gracias. Y propia Nancy dice, con respecto a la seguridad, Bukele ha invertido millones de dólares en este sector. ¿Qué tan preocupante les parece esto para el futuro de la democracia en El Salvador? Fidel Cajar, y yo les pido que ustedes tomen nota de las que quieran contestar y pasemos a ello. Fidel Cajar dice, el auge del autoritarismo y el populismo en los más recientes torneos electorales debemos interpretarlo como fenómenos accidentales e inconexos, o por el contrario es la muestra más palpable del creciente desprestigio de la democracia latinoamericana, minada por la corrupción e ineficiencia de las élites gobernantes. Conste que no había leído a Fidel cuando hice este comentario mío. Al ser aceptado un segundo mandato, dice Raúl Escala, al ser aceptado un segundo mandato en caso hipotético, abre la puerta a que el siguiente mandato tenga la oportunidad de estar justo el mismo tiempo, o sea, 10 años. Creo que eso ya Ruth lo contestó. Son muchas preguntas, déjenme ir rápido. Bueno, aquí les dejo una que está planteada con respeto y creo que hay que tomarla en cuenta. Elliot Orellana, lo que se ha hecho en menos de 5 años es muy favorable para que el pueblo decida el apoyo a seguir en el poder al presidente Bukele. Por la conveniencia al cambio positivo, el pueblo pide reelección. Bueno, es casi una proclama más que una pregunta, pero creo que tiene que ver con esta polarización y beligerancia que comentamos. Bueno, un colega aquí hace una especie de comercial, nos invita a escuchar el podcast El Señor de los Sueños, producido por Radio Ambulante, que dice todo lo que necesitan saber sobre la de Blaque, conocido como Bukele, está narrado y sustentado con excelencia periodística, sin dejar al lugar a dudas que lo que nuestros hermanos salvadoreños están viviendo fue un plan maestro y sistemático para desmantelar la democracia y desecharla como inútil. Y bueno, ya contestaron esta. Escucho a Gabriela y me pregunto cómo valora el informe divulgado
por la nutrida misión de observadores electorales. Ya Ruth nos aclaró pues, que la misión justo dice lo que dice o ha dicho Gabriel aquí. Estos votos que nos hacen pasar, nos hicieron favor de compartir, son desde el lunes, otra rareza de lo que hemos estado conversando. Dice Luis Adolfo Corral, dice, me pregunto cuántos años vas a tener detenidos a esos miles de personas. Bueno, va a ser una detención de por vida. Dice Ana Yancy Arias, gracias por la valentía de compartir sus preocupaciones electorales con todos los que nos preocupamos por luchar por la democracia. Buenísimo el podcast, dice Nancy. Colegas, está a su disposición unos últimos 3 minutos, por favor. Bueno, quizás empiezo yo con muy rápido. Creo que el tema de la seguridad es un tema que golpea no solo a los salvadoreños, es decir, nos golpea como región. Ahora, el otro tema es el uso electoral, ¿verdad? Interesado y aprovechado del tema de la seguridad. En El Salvador, en estos momentos, hay 76,000 personas detenidas desde el 27 de marzo hasta ahora. Una cifra que no es posible corroborar porque tenemos una limitación al acceso a la información. El tema del acceso a la información en El Salvador es sumamente grave. Ningún ciudadano es libre si no tiene información de calidad, si no tiene acceso a la información proveído por parte del gobierno. Y en este caso, por ejemplo, estudios recientes han demostrado que de un periodo determinado de un análisis de acceso a la información que se hizo, solo el 27% fue proveído de las solicitudes realizadas. Imagínense, me imagino en México, por ejemplo, que solo el 27% de las solicitudes de acceso a la información se pudieran dar. Esto es realmente un cierre, una opacidad y, por supuesto, un control y plantea precisamente lo que les decía inicialmente de una concentración de poder y de la cooptación institucional, porque las instituciones no responden a eso. Entonces, el tema de la seguridad es un tema sumamente complejo para nosotros porque además ha provocado tantísimo dolor a nuestras familias, al pueblo salvadoreño en general, desgarrado, dolido por tanta muerte, violaciones, migración, extorsión, etcétera. Pero de ninguna manera un modelo de seguridad puede estar planteado en contraposición de los derechos de la gente. Y aquí no estamos hablando de los derechos, digamos, solo procesales, estamos hablando de las garantías mínimas del ejercicio de derechos donde no hay una institucionalidad que responda ante una vulneración, ni siquiera del derecho al trabajo, ni siquiera de violación al derecho al medio ambiente. Es decir, ya ni siquiera estoy en el tema de las garantías y los derechos de la persona detenida, me estoy yendo mucho más allá. Si vamos a hablar de la garantía de derechos de las personas detenidas, realmente no terminaríamos hoy. Así que, pero creo que es importante el tema, la reflexión sobre el tema de seguridad, porque de ninguna manera un modelo puede estar contrapuesto. O sea, no es que si tenés derechos no tenés seguridad y si tenés seguridad no tenés derechos. Es decir, esa contraposición y esa bipolaridad planteada es falsa y es únicamente para mantener un discurso de un populismo punitivo. Gracias, Raúl. Sí, bueno, yo coincido con todas las reflexiones de Ruth. Obviamente las cosas no pueden ser excluyentes durante mucho tiempo porque por algún lado van a explotar. Yo solo quiero señalar que hay muchos indicadores de que los salvadoreños están viviendo un proceso de pobreza increíble. En México se registran el ingreso de salvadoreños más grande de toda la historia de la migración. Y eso que son cifras que no se pueden contar en su totalidad, o sea, los que van registrando en los retenes y en los puestos de control carreteros y todo eso, y lo mismo en Estados Unidos. O sea, son cifras espectaculares de migración salvadoreña. El país está expulsando mucho más personas que antes. Entonces, algo muy trágico está pasando en la economía de las personas. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta porque eso de que qué viene, pues no sabemos qué viene, dijo Bukele, y viene lo bueno, bueno, ¿y qué es lo bueno? Más bueno que, entre comillas, que lo que él hizo de una supercárcel. La gente ahora se está muriendo de hambre y necesita trabajo y comida y ver qué va a hacer con su existencia. Entonces, sí está la situación grave. Yo la veo muy grave, aunque hay un presidente que dice que tiene todos los poderes, ¿no? Y un vicepresidente que dice que quiere desmantelar todo. Perdón, lo cual en sí, que un presidente tenga todos los poderes y un vicepresidente quiere decir que quiera desmantelar todos sus poderes, ya es una gravedad en sí misma. Gracias, Raúl. Gabriela, contigo cerramos, por favor.
Gracias. Sí, me quiero referir a dos cosas, justamente el tema de este CECOT, de este centro grande, que este es el centro que le ha dado vuelta, las fotos de este centro le ha dado vuelta al mundo. Pero es importante mencionar que los centros penales en El Salvador no se limitan a este centro, sino que hay muchos otros donde están muriendo salvadoreños, muchos de ellos inocentes, con unas condiciones deplorables, donde nadie ha tenido ingreso. Estos influencers, youtubers que han podido acceder a, al CECOT, pues falta que también salga la otra parte de la condición infrahumana en la que se encuentran, donde en esas cárceles se ha cometido tortura, tratos crueles y muertes bajo custodia del Estado. Entonces creo yo que también es importante mencionar, y esa pregunta es válida: ¿qué pretende ser el presidente? Porque claro, el presidente es el que tiene capturado todos los órganos. ¿Qué pretende hacer con estas personas que estén encarceladas de por vida, dado que incluso nuestra Constitución prohíbe la cadena perpetua, pero en el fondo ya nada importa porque incumplen la Constitución una y otra vez? Y con esto quería mencionar la otra parte, lo que se habla de la popularidad. Yo creo que, bueno, ya lo mencionaba Ruth, es falsa esta dicotomía de o seguridad o derechos humanos. Y también el hecho de no podemos justificar la popularidad del presidente para dejar como que esto es cheque en blanco y que pueda realizar cualquier cosa. ¿Cuántas personas, cuántos dictadores no han sido populares? Y eso no es un indicador de que las cosas se estén haciendo bien. Y aparte, si las reglas del juego, bajo eso, bajo las cuales tenemos que regirnos y jugar, prohíben algo, por más popular que sea, la prohibición es explícita y yo no puedo, por más que a mí me encante el presidente, bueno, como mencionaba Ruth, nuestra Constitución permite una reelección diferida. ¿Por qué no se puso de nuevo como candidato en 10 años, por ejemplo, sino que se quiso aferrar al poder para hacerlo ahora? Y eso no se puede. Y tenemos que tener esa claridad de que por más que me guste algo, nosotros nos regulamos bajo ciertos criterios, bajo ciertas normas, y por tanto tenemos que respetarlas. Por más que a mí me encante, y eso creemos que a veces las analogías futbolísticas sirven mucho. Si un gol fue cometido con un pase fuera de lugar, por más que lo haya hecho mi jugador favorito, eso no es gol y no se puede, por más que yo lo quiera. Entonces, así tenemos que entender que aunque sea el presidente más popular y mi favorito, está jugando en contra de las reglas del juego y eso ya me tiene que preocupar. Muy bien, pues muchísimas gracias, Raúl, Ruth, Gabriela, por su participación, espléndida conversación. En verdad lo digo a nombre del INED, con el permiso del señor director ejecutivo y de IDEA Internacional, les agradecemos. Quiero hacer también una mención, en particular a Ruth y a Gabriela, que como bien alguien comentó, con valentía, están expresando con libertad sus opiniones desde IDEA Internacional. Lo dejo clarísimo, estamos seguros que esa libertad con la que se expresan y esa dignidad con que lo hacen mantendrá el respeto de parte de todas y todos, y en particular del gobierno de El Salvador. Estaremos desde luego atentos a que ello así sea, porque las circunstancias ameritan esta manifestación explícita de nuestro respaldo a su labor y a sus personas. Bueno, pues lo dijo Salvador, lo dijo muy bien. Esta conversación, como todas, quedan en la así llamada nube, en el canal de el INED en YouTube. Están esta y todas las demás conferencias. Les invitamos en verdad a consultarlas, y si te gustó, compártela y haz que esta reflexión democrática, serena y documentada cobre más espacio en el espacio público. Una siguiente convocatoria la haremos quizá antes, pero por lo pronto el 9 de mayo, jueves, para hacer un ejercicio referente a la elección del domingo 5 de mayo en Panamá. Así que desde Panamá analizaremos la elección de Panamá, y después el 23 de mayo lo mismo para la elección de República Dominicana, y poco después de la elección de 2 de junio en México haremos lo propio. Les invitamos a que estén pendientes de esta convocatoria.
Muchas gracias, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Según nos estés viendo, te seguimos esperando en nuestros próximos eventos. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos y gracias. todas. Que esté muy bien. Gracias. Luego, gracias. Chao, gracias y felicidades. Bye bye. Nos vemos pronto.